Pues me han invitado a comentar la exhortación apostólica Amoris Laetitia, que cumple 10 años. Y bueno, ha sido una oportunidad para mí para releer ese documento, que es largo. En la semana después me di cuenta en lo que me metí. Cuando Deidre me invitó, dije, sí, rápido. Entonces yo había hecho una lectura muy interesada del documento antes, fijándome solo en algunos aspectos, y ahora tuve que ponerme a leer un documento de más de 100 páginas y prepararlo. Y dice, bueno, me ayudó porque es una actividad importante de la pastoral también de la parroquia. Me obliga a repensar muchas cosas y agradezco la oportunidad de también tener que presentarlo en esta oportunidad, el, en este momento. En el documento Amoris Laetitia. Él me ayudó para reflexionar sobre él, no solamente leerlo y hacer mi propia reflexión, sino un libro muy bueno que tiene Walter Casper, el cardenal, que escribió un libro sobre Amoris Laetitia. Y él participó en los sínodos, él tiene una buena reflexión sobre la iglesia, él ayudó mucho también en la reflexión sobre la pastoral familiar. Entonces, recomiendo la lectura del libro de Walter Casper, El mensaje de Amoris Laetitia. A mí me ayudó también para mirarlo desde una perspectiva de servicio, de pastoral, buscando herramientas para ayudar. Y para ponernos desde una perspectiva ignaciana, quiero comenzar cantando esta oración, salmo de Benjamín, que se llama Unificación, que nos invita a armonizar todas las realidades de nuestra vida, nuestras dispersiones, nuestras seducciones, los miedos que nos paralizan, pedir al Señor que Él ordene internamente nuestra vida también en lo que tiene que ver con la realidad de la familia y nuestro servicio en esa pastoral. Entonces, la canción está en la siguiente imagen. No la puse allá, parece, no está. Ah, no, no está, no te preocupes. Unifica en ti mis dispersiones. Unifica en ti mis dispersiones. Apaga mis seducciones que me precipitan al vacío. Disuelve mis miedos que me paralizan en la muerte. Fija mi deseo solo en ti, solo en ti. Acoge en tu descanso lo que soy y lo que fui. Y el documento, como dice allí, de la exhortación apostólica tiene una historia. En el modo de elaboración de ese documento ya hay un mensaje importante. Y comenzó por una consulta al pueblo de Dios. No sé si se recuerdan que hubo una consulta que llegó a todas las comunidades, la gente envió unos cuestionarios y después de esa consulta al pueblo de Dios es un precedente pocas veces presente en la vida de la iglesia antes de un documento. Y además de eso, hubo dos sínodos, un sínodo en el 2014 y uno en el 2015, donde la iglesia se reunió. Y fue una reunión donde habían cardenales, obispos, religiosas, laicos, en un ambiente también no habitual. Se recuerdan que las salas se llenaban de círculos, mesas redondas, donde estaban los cardenales y las altas jerarquías, y podía estar una religiosa como se ve allá o una laica
sentadas en una mesa. La imagen siguiente, ahí se ve, se reunían en esas mesas. Había una realidad de disposición, de escucha. Y tal vez por eso hablar de Amoris Laetitia supone también el abrirnos a un proceso de escucha en la que es importante para la iglesia aprender a conectar con la realidad de la gente. Entonces, sale en el 2016 Amoris Laetitia con una intención de ayudar a la vida de las familias. Como introducción, en la imagen siguiente quiero indicar que no va a poder leer nada de ahí porque está muy pequeño, pero Casper dice que pocas exhortaciones apostólicas en la iglesia fueron como esperadas con tanto interés, porque la realidad de la familia ha estado en crisis, las instituciones en Occidente han estado en crisis y la institución más importante de todas es la familia. Y hay muchas preguntas que la gente tiene alrededor de la realidad de las parejas, de los problemas de las parejas hoy, de la problemática familiar. Entonces había mucha expectativa. Y también tal vez sea el documento más controversial. Al mismo tiempo fue muy esperado. Y después que salió se armó una discusión. Unas discusiones terribles, unas discusiones muy estridentes se armaron después. Y él dice, Casper, hablando del documento de la exhortación apostólica, que en realidad las discusiones, la mayoría fueron sobre un número de una exhortación larguísima, de cientos de páginas, de más de 100 páginas, y el número tenía que ver con los divorciados vueltos a casar, con los divorciados vueltos a casar. Puede poner la imagen siguiente, los divorciados vueltos a casar. Porque se trató de ver para ayudar a los divorciados vueltos a casar. El Papa introdujo dos elementos de acompañamiento que armaron una gran discusión. Entonces, el número, la diapositiva siguiente, el número es el 305, que lo pueden buscar y leerlo después, y donde dice el documento, un pastor, cualquier persona, el pastor no tiene que ser necesariamente el sacerdote o el obispo, pero fundamentalmente en el acompañamiento. No puede sentirse satisfecho solo aplicando leyes morales a quienes viven en situaciones irregulares. O sea, hay personas que viven en situaciones irregulares, que se divorciaron, se volvieron a casar, no terminan de hacer su sacramento, quieren acercarse a la iglesia, quieren confesarse, quieren comulgar. Es un drama real y no es un drama pequeño, no son, toca una población altísima de parejas. Entonces, en este número dice que no se puede agarrar las leyes morales de la iglesia para aplicarla, dice él, como si fueran piedras que se lanzan sobre la vida de las personas. Es verdad que es fuerte la expresión que usa el Papa. No se puede agarrar una ley moral general y tirársela acusando en vez de ayudar a la pareja. Es el caso de los corazones cerrados, dice él, que suelen esconderse detrás de las enseñanzas de la iglesia, para sentarse en la cátedra de Moisés y juzgar a veces con superioridad y superficialidad los casos difíciles y las familias heridas. Ese fue el número. Hay montones de escritos y discusiones que se despertaron a raíz de este número en que el Papa invita a superar ese moralismo exagerado, rígido, que no se abre a la misericordia en el caso de las parejas divorciadas y vueltas a casar. Y la discusión es mucho mayor con una nota que tiene al pie de página pequeñita, y sobre esa se han escrito muchísimas cosas, y es una nota a ese número.
Está en la diapositiva siguiente. Bueno, por supuesto, no la van a ver ahí, pero la nota al pie de página 351, fíjense lo que dice. En ciertos casos, a las parejas divorciadas vueltas a casar, en ciertos casos, está abriendo una puerta. Podría ser la ayuda de los sacramentos. O sea, pueden recibir el sacramento de la reconciliación y la comunión los divorciados vueltos a casar en ciertos casos. Abrió una ventana. Hasta el momento no había una ventana abierta. Y entonces eso provocó muchísimas discusiones. 300, una nota al pie de página 351. Cuando uno la busca en las notas del documento, el 351, dice eso. Por eso se le dirige a los sacerdotes, que son los que cierran la puerta. Dice, les recuerdo que el confesionario no debe ser una sala de torturas. La persona entra y sale destrozada, ¿no? Sino el lugar de la misericordia del Señor, como diciendo, bueno, hay que tratar de aplicar en el caso concreto, en ciertos casos, no una norma general, ciertos casos que entren en un proceso de acompañamiento. Hay una serie de condiciones, pero abrió una puerta para el sacramento de la confesión y la reconciliación en ciertos casos de parejas divorciadas vueltas a casar. Y añade, igualmente destaco que la Eucaristía no es un premio para los perfectos, un premio que se le da a los que se portaron bien. Entonces por eso si no cumple, no comulga, sino un generoso remedio y un alimento para los débiles. Él utiliza dos argumentos de misericordia para decir, en ciertos casos hay que dar el sacramento de la reconciliación y la comunión a parejas divorciadas y vueltas a casar. Entonces hay mucha literatura en estos 10 años y el tema va a volver ahora porque resulta que antes de ayer el Papa León XIV acaba de enviar una carta convocando a todos los presidentes de conferencias de obispos del mundo en octubre para volver al documento y ver cómo actualizar y aplicar el documento. Si el Papa está llamando a eso, ustedes están, delante, a Dominicana decimos, adelante, adelante, porque ustedes comenzaron a hacer una reflexión sobre Amoris Laetitia. El Papa acaba de invitar antes de ayer como para que hagamos una relectura y una actualización pastoral, una lectura pastoral del documento. Pero bueno, casi todas las discusiones tienen que ver con ese número 350, 305 y con la nota 351, que se han armado los debates más, las confrontaciones más dolorosas se han dado sobre esos números. Pero quiero indicar en la siguiente, sí que el documento, en realidad, el centro del documento no es eso. La discusión se ha armado sobre un caso particular, sobre una sección, pero ese no es el centro de la reflexión. Hay que atender esa realidad, pero el documento lo que quiere es mostrar qué puede aportar la iglesia positivamente al éxito de la alegría del amor en el matrimonio y cómo hacerlo. Cómo ayudar a renovar el sacramento del matrimonio, herramientas, ayudas para fortalecer el sacramento del matrimonio hoy. Esa es más la intención del documento y casi todo el documento está hablando de eso. Pero la mayor cantidad de discusiones se han hecho sobre un número y una nota al pie de página. Eso es lo que tenemos. Entonces, en la página siguiente están los capítulos son 9 capítulos que se pueden distribuir como en 3 bloques: ver la realidad, después cómo reflexionar sobre la realidad y tercero, acciones pastorales, como en 3 bloques. En el primer capítulo es ver la realidad de la familia a la luz de la palabra, a la luz de la historia de salvación, desde el comienzo, ver la historia de salvación como una historia que pasa la salvación pasa a través de la historia de amor y dolor y búsqueda de las familias.
Es el capítulo 1. El capítulo 2 es la realidad y los desafíos que tiene la familia hoy. Y eso salió mucho de todo lo que la gente respondió cuando se hizo la consulta. Que la gente mandaba problemas, preguntas, incertidumbres que enviaban del mundo entero. Entonces ese capítulo 2 está lleno de los desafíos y las necesidades de la familia hoy. El capítulo 3 trata de iluminar esa realidad de la familia, no solo desde la historia de salvación, sino desde la mirada de Jesús y mostrar cuál es la familia, la vida en familia y la vida de la pareja como una vocación, cómo Jesús valoriza la realidad de la familia. Es él mismo naciendo en una familia, acompañando familia a lo largo de su vida y lo que Jesús dice sobre la familia. El capítulo 4 y 5 hablan sobre el amor como el fundamento de la familia. El centro, el corazón del documento tiene que ver con el amor como el fundamento de la familia. Es un comentario a 1 Corintios 13 que habla del amor, que todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta y va indicando y reflexionando cada una de esos aspectos que son el fundamento de la vida matrimonial. Es como queriendo devolverle a la familia de dónde le viene a la familia la fuerza para ser un signo hoy de la presencia de Dios en el mundo, del don del amor de Dios que se manifiesta a través de ella. Entonces, son 2 capítulos dedicados al amor como fundamento de la familia y el amor como fuente de fecundidad. Luego, los últimos 4 capítulos son pastorales, como tratando de ver qué podemos hacer, algunas perspectivas a partir de los desafíos. Él le dedicó especialmente un capítulo, el capítulo 7, a reforzar la educación de los hijos, capítulo 7, porque es un tema importantísimo donde muchos padres se sienten perdidos. ¿Cómo se educa a un hijo hoy? Porque antes había una manera muy clara, estaba la chancleta, había unos métodos que funcionaron porque mucha gente hoy no funcionan esos métodos. Las prohibiciones, el control, y parece que nada de eso funciona hoy. Entonces él muestra un camino de cómo educar a los hijos en esta cultura hoy. En el capítulo 8, cómo acompañar los procesos irregulares, las familias heridas. Ahí es que entran todos esos temas difíciles. De acompañar una familia, por ejemplo, de divorciados y vueltos a casar. Acompañar a una familia que es monoparental, que se quedó la mamá sola con los hijos, el papá. Cómo acompañar a una familia donde hay discapacidad, sean los hijos que llegan y eso provoca toda una reorganización de la familia alrededor de esa situación. Acompañar a una familia donde hay temas que aparecen sobre la homosexualidad y todo eso, ¿cómo acompañar eso pastoralmente? Acompañar a una familia también y integrar a los ancianos, porque hay un tema, ¿cuál es el papel de los ancianos o de todos nosotros que estamos en la tercera edad para allá? ¿Cuál es nuestro papel al interior de la vida de la familia? Pareciera que nos ponen a un lado, que ya no tenemos que aportar. Entonces, él trabajó mucho eso, el papel de los mayores en el entorno familiar. Todo es integrar. Se trata de integrar eh, los desafíos que enfrenta la familia allí donde aparece la vulnerabilidad y la fragilidad. Es como una oportunidad de ejercer la misericordia con creatividad. El capítulo 8 es muy interesante por eso, pero es donde están las mayores polémicas y discusiones. Y concluye en el 9 con una espiritualidad conyugal y familiar, indicando que así como hay una espiritualidad de la vida religiosa consagrada, y hay una espiritualidad comprometida, hay una espiritualidad alrededor de la familia, que brota de la realidad familiar y que hace falta cultivar. Por eso es
Ya con esto termino ya, porque ya dije los 9 capítulos. Prácticamente ya está todo dicho, pero vamos a detallar algunas cosas que tienen que ver con los capítulos en particular. En el siguiente yo puse criterios claves, puse un fuego y un grupo reunido alrededor del fuego, porque hay unos criterios de lectura para uno leer esa exhortación apostólica. Hay un criterio de lectura importante que a lo mejor ustedes lo han escuchado asociado al, a la manera en que el Papa Francisco ejerció su pontificado. Él repitió muchas veces algo que suena como a filosofía o a metafísica, pero que es algo que marcó una manera de estar presente en el mundo y de evangelizar. Él dice, el tiempo es superior al espacio. Un criterio del Papa y que está en la exhortación apostólica. Y yo quería explicárselo bien hoy y se lo pregunté a la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial a veces lo dice muy clarito y uno da mucha vuelta, pero salió muy bonito lo que dijo la inteligencia artificial sobre ese criterio del Papa, que el tiempo es superior al espacio. Dice, ¿qué significa? Le pregunté yo. En el Papa Francisco que el tiempo es superior al espacio. Y dice, significa que para Francisco, mira, le llamó Francisco, fue muy, sí, con demasiada confianza. Lo dijo Papa, y dice, para Francisco son más importantes los procesos que los resultados inmediatos, que es mejor iniciar caminos de crecimiento en la historia que obsesionarse con controlar espacios de poder o de éxito. El espacio alude a lo que ya tengo y controlo, poder, cargo, estructura, logros que puedo ocupar y defender. El tiempo se refiere a procesos abiertos, crecimiento lento, historia, conversión, maduración personal y comunitaria. Por eso, Francisco dice que el tiempo es superior al espacio. Lo decisivo no es asegurar posiciones, sino poner en marcha procesos que den fruto con paciencia. Francisco se inspira, por ejemplo, en el texto de la parábola del trigo y la cizaña. El trigo muestra su bondad con el tiempo, no enseguida. El mal parece ocupar más espacio, como la cizaña que quiere destruirlo todo. Pero la vida buena, acompañada pacientemente, termina mostrando su fuerza y transformando la realidad. En la vida de la iglesia, gobernar bien no es tener todo bajo control, sino acompañar procesos, aunque sean lentos y sin resultados espectaculares. Por ejemplo, pone un ejemplo, un catequista que ocupa espacio, solo se preocupa por llenar la sala, terminar el programa y decir cuántos fueron, cuántos participaron. Uno que pone el tiempo por encima del espacio se preocupa por acompañar procesos de fe, aunque sean lentos, discretos y lleven años en dar fruto. En realidad, la inteligencia artificial puede decir eso porque lo cogió de alguien que hizo esa reflexión, claro, eso no la hizo. Pero es interesante porque el criterio del Papa en la exhortación apostólica Amoris Laetitia privilegia el tiempo sobre el espacio y quiere decir, no se trata de controlar. Yo no estoy dando mecanismos para controlar a la gente y para decirle lo que tiene que hacer. Yo le estoy dando ayudas para generar procesos de conversión, procesos de crecimiento. Es una manera de acompañar, como el sembrador que siembra la semilla y hace falta un proceso de acompañamiento, de cuidado, sin esa impaciencia de querer controlar. Es un criterio que atraviesa toda la exhortación apostólica. Otro criterio que tiene el Papa es que lo eclesial evangélico es integrar, no es excluir. Por eso se trata de integrar situaciones a veces difíciles, como la situación del divorciado vuelto a casar. ¿De qué manera le puedo acompañar? Otro criterio es que cualquier principio general o norma de la Iglesia universal se mantiene. Es importante que haya un criterio universal, pero tiene que ser aplicado
a la realidad de la persona. Ese criterio, San Ignacio, hace 500 años, se convenció de ese criterio. Y cuando hizo las constituciones de la Compañía de Jesús, puso todo bien clarito. Ahí estaban todas las normas bien claras. No había equivocación. Tú podías ir a preguntar sobre cualquier cosa. Y él gastó mucho tiempo poniendo bien claro qué era lo bueno, lo que había que hacer, lo que aprovechaba. Pero siempre añadía como una coletilla al final de las normas más estrictas, decía, según persona, tiempo y lugar. Son criterios de respeto a la persona. Tú no puedes agarrar una norma para que no hagamos como dice el que leímos el 305 de la exhortación apostólica, que dice agarrar la norma como una piedra y tirársela, ¿no? Es una manera se puede hacer daño con una norma buena, se puede hacer daño si no se toma en cuenta la persona, la circunstancia, el tiempo, según persona, tiempo y lugar. Y es un criterio que está ahí presente a lo largo de la exhortación. Hay otra palabra que suena como dominguera, elegante y muy intelectual, pero también es un criterio que el Papa aplicaba cotidianamente y en la exhortación está, que la verdad es poliédrica. Oigan eso, la verdad es poliédrica. Eso significa que la verdad no tiene un solo lado, tiene muchos lados. Hay muchas maneras de accesar a la verdad. Entonces, el lado que yo veo es el mío, pero hay otra persona que está viendo la verdad desde otro ángulo, otro de otro ángulo, otro desde otro, y eso supone una manera de ver el mundo. Por eso, una persona que incluso está del otro lado y puede estar viendo la realidad totalmente diferente a como yo la veo, tengo que escucharla para aprender, porque hay algo de la verdad que a mí me falta que él la tiene. Entonces, como eso alimenta una actitud de respeto al diálogo, a las diferencias, a escuchar, porque la verdad se va encontrando y a partir de una búsqueda donde hay la diversidad es importante. Por eso el proceso de consulta que se hizo, por eso los dos sínodos de escucha y de diálogo, porque era como buscando que todo el mundo dijera lo que veía, aunque a veces en las mesas habían discusiones muy fuertes, era encontrando cómo enriquecer en la búsqueda común de la verdad. Entonces ese criterio está ahí presente. Y también un criterio, por supuesto, es que todo lo que el esfuerzo de escribir, de hacer una exhortación, es para orientar, para ayudar al diálogo, para alentar, para estimular. No se trata de cargar a las personas con normas que le hagan más difícil la vida. Entonces hay una serie de criterios que atraviesan el documento, que nos ayudan como a situarnos también en la misma perspectiva. El primer capítulo, a la luz de la palabra, simplemente lo que hace, ya yo lo había indicado, es leer la realidad de la familia desde la historia de salvación, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, como atravesar y ver cómo la historia de salvación pasa a través de de los sueños, los proyectos, los fracasos, las crisis de las familias. Iluminar desde la palabra el, la centralidad de la vida de la familia en la historia de salvación. Ese es el capítulo 1. Hay una imagen, pongo siguiente, de que la utiliza al hablar de iluminar la familia a la luz de la palabra, con el texto de las dos casas, la casa construida sobre piedra y construida sobre arena, como que atraviesan toda la historia de salvación y viendo qué situaciones eh, elegidas por las personas han hecho destruir la vida de la familia y que han ayudado a construir la vida de la familia. Y por supuesto, el fundamento más importante es como apoyar la familia sobre el don del amor que viene de Dios. Esa imagen atraviesa toda la iluminación de la familia desde la palabra de Dios. En el capítulo 2 te plantean la realidad y los desafíos. Ahí es que aparece todo lo que la gente dijo en las consultas que se hicieron,
primero y en las discusiones. Y aparecen una cantidad de desafíos que tienen que ver con el cambio cultural, antropológico que vive la humanidad y señalando luces y sombras. Ha habido de bueno que se ha crecido en un reparto más equitativo de cargas y tareas entre el hombre y la mujer. Se ha habido un avance en el reconocimiento de la dignidad de la mujer y del rol de cada uno. Ha habido también un crecimiento en un menor control social. A veces la sociedad controlaba excesivamente la vida de la persona en otras épocas. Y más autonomía, la autonomía como ha sido importante también y se ha reforzado en el hombre, en la mujer, en cada persona. Pero hay también más soledad ahora y una cultura individualista de la posesión, del disfrute, del pasarla bien, de lo provisional, todo es descartable. Hay como un análisis de toda esa realidad en que, así como descartamos las cosas, parece que podemos descartar a las personas. Tengo un problema, la descarto y busco otra, ¿no? Entonces, eso se puede dar en la realidad de la pareja, en la realidad de los grupos. Este grupo no funciona, es difícil, me voy para otro. De muchas maneras se puede crear una cultura que no sabe manejar la diferencia ni el conflicto y crecer asumiéndolo, integrándolo, no huyendo. Hay una afectividad narcisista, inestable, como sin límites. Hay también con el Internet como un exceso de invasión de la pornografía, la comercialización del cuerpo. En realidad eso es toda una temática. Uno se da cuenta la batalla que el ser humano está librando ahora para recuperarse, integrar una visión de la persona que no sea excesivamente fijada sobre la dimensión sexual. Cómo eso se está haciendo, se está desfigurando tanto. Bueno, era que antes, si alguien quería accesar a un material pornográfico, eh, me acuerdo en Dominicana, ¿qué hacía la gente? Tenía que ir a un cine, hay un cine creo que se llamaba Lido, que la gente decía, fulano lo vieron saliendo del cine Lido, era que iba a ese cine, pero porque tenía que escaparse, llegar a un horario tarde en la noche y allí podía haber algo. O alguien compraba una revista extraña y la guardaba y la escondía en un armario, ¿no? Pero resulta que ahora por el celular te llega y te invade hasta cuando tú no lo estás buscando. O sea, hay una invasión y una pérdida un desafío a la libertad tremendo que se da en ese terreno, como una necesidad de hacer algún proceso pedagógico y de discernimiento alrededor de toda esa realidad. Y también hay un descenso demográfico que afecta la estructura familiar, a veces con razones muy ponderadas, razones que se consideran razonables, pero por ejemplo hay una situación, las familias de hijos únicos. Eso es un fenómeno eh, cada vez más abundante y eso afecta muchísimo. La realidad de las familias cuando eran dos o tres se creaban unas dinámicas diferentes y nosotros en la vida religiosa lo vivimos también continuamente, porque a veces cuando el que entra a la vida religiosa era el hijo único, la familia entregó al hijo único que tenía. Suponen, pero hay todos unos desafíos que tienen que ver también con el descenso demográfico, que muchas veces ha sido también como una política que está asociada al control y a muchísimas cosas. Pero bueno, hay una cantidad de desafíos. Un desafío importante es también el tema de la soledad. Dice el documento, una de las mayores pobrezas de la cultura actual es la soledad, fruto de la ausencia de Dios en la vida de las personas y de la fragilidad de las relaciones. Hay una, la soledad no es mala, la soledad es un espacio también, puede ser es un espacio creativo y lo sabemos nosotros por los ejercicios espirituales que se hacen en la soledad, pero hay soledades que destruyen. Aquí especifican qué soledad es. Es una soledad que deja fuera a Dios
y que también tiene relaciones muy frágiles. Las relaciones con las personas son muy superficiales y en esa soledad puede suceder cualquier cosa. El, Nosotros hicimos un censo en nuestra parroquia, en el Yesu, hace 2 años y muchísima gente respondió. Tuvo mucha acogida. Y una cosa que me sorprendió cuando analizamos los datos es que más del 50% de los feligreses del Yesu son personas que viven solas. No significa que sean personas mayores de la tercera edad. Muchos son jóvenes y viven solos. Pero el dato me sorprendió. Yo pensé, bueno, un 10% está bien, pero más del 50%. O sea, el tema de qué hacemos con la soledad y cómo manejamos la soledad es un tema importante también hoy para acompañar la vida de las familias. También hay una sensación de impotencia frente a la realidad socioeconómica. A veces la crisis familiar tiene una razón económica y muchísima gente está tan agobiada por lo económico que se vuelve el centro de su atención y las otras dimensiones casi desaparecen. Entonces, sin duda, es algo que acompañar también y que tiene una causa como estructural. Otro desafío es la revolución biotecnológica en el campo de la procreación humana. Todos estos bebés in vitro, todas estas cosas que por un lado contribuyen al bien de la humanidad, pero por otro sacan como de la relación de amor de la pareja, sacan de ahí el acto generativo, ¿verdad? Se construye artificialmente fuera. Eso tiene consecuencias que hay que acompañar. Otro desafío aparecen en las familias de las personas con discapacidad y cantidad de familias que tienen a alguien con una discapacidad desde que nacen o a lo largo de su vida, y cómo reorganizar la vida de la familia y integrar esa realidad como un desafío también del crecimiento de toda la familia. Las familias migrantes con la inestabilidad con que se mueven son también un desafío para la pastoral. Y nosotros en el Yesu, que tenemos ahora Yesu Hope Center, hace 3 años, nos damos cuenta de que los jueves, cuando vienen los migrantes a hablar de su realidad, y el tema inmediatamente que aparece tiene que ver mucho con su propia sentido de la vida para su propia familia, y toca cosas muy elementales, un lugar donde vivir, un empleo, una incertidumbre legal que atraviesan, pueden convertirse en una bomba de tiempo para la realidad familiar. También un desafío, lo he indicado, es el tema de los ancianos, tercera, cuarta, quinta edad. Y el documento muestra que en realidad la humanidad, con el paso del tiempo, ha conseguido prolongar la vida. Y en cierta medida es un dato nuevo. Los ancianos en otra época eran los que tenían 60 años. Yo una vez le comenté eso a ustedes, que en una biografía de San Ignacio vi que alguien dijo, murió muy anciano a los 65 años. Decía ese año yo cumplía 65, cuando yo vi eso, dije, pero Dios mío, esa es una biografía escrita en otra época, porque a nadie se le ocurre decir que esa persona con 65 era muy anciana. Pero eso trae un desafío. ¿Y cuál es la fórmula? ¿Cuál es el papel de la persona mayor al interior de la realidad familiar? ¿Cómo redefinir ese papel? Es importante para nosotros desde la pastoral y desde la fe. Y de lo que se trata es de una pastoral del cuidado para comprender, consolar e integrar, que son 3 verbos que acompañan toda la exhortación apostólica. Comprender, tratar de entender la realidad y a partir de ahí ayudar a consolar, a superar situaciones y a integrar.
También un desafío que aparece es la familia como espacio de encuentro, contención, prevención y formación. ¿Cómo hacer que la familia vuelva a hacer eso? Y plantea el documento cómo precisamente cada una de esos adjetivos, de esos como misión de la familia se han desmoronado. ¿Es la familia un espacio de encuentro? ¿Se encuentran la gente en su casa o cada uno anda por su lado? ¿Se encuentran cuando comen y están ahí mirándose uno al otro o están cada uno por su lado? ¿Es la familia un espacio como de contención delante de las amenazas que encontramos en el mundo de hoy? Es un espacio de prevención donde tratamos y de formación. Pero ¿cómo recuperar esa misión vital de la familia hoy en la iglesia y en el mundo? Un desafío es como una ansiedad cultural que hay como una ansiedad. El documento dice que vivimos más en el futuro que en el presente. Estamos tan pendientes de lo siguiente que no vivimos intensamente ese momento, no estamos presentes. Entonces estamos aquí, a lo mejor estoy pensando dónde voy a estar esta tarde, tengo pendiente una cosa mañana, no he terminado no sé qué cosa. Entonces una dificultad de hacernos presente y que gastar tiempo con calidad, sentarse a conversar, es difícil ver dos personas que se sentaron a conversar y no tienen un aparato en el medio, no están escuchando, se están conversando. Como hay que, ¿de qué manera podemos nosotros enfrentar el desafío de esa ansiedad cultural que hace que estemos más como proyectados hacia lo que viene que a vivir la realidad presente? Y dentro de eso hay una lista de situaciones asociadas con esa ansiedad cultural, la drogodependencia, el alcoholismo, las adicciones, todo eso está asociado como a esa ansiedad que genera eso. Y el tema de la violencia intrafamiliar. Son muchos desafíos que tenemos delante de la pastoral. También está un desafío con la ideología de género, que presenta una sociedad sin diferencias de sexo y le quita el fundamento antropológico de la familia. ¿Cómo manejar todo eso para recuperar la auténtica identidad de la familia como fruto de una pareja que genera fecundidad? Hay una sana autocrítica que hace el documento también sobre la manera en que hemos hecho la pastoral. No hemos hecho un buen acompañamiento a los nuevos matrimonios en sus primeros años. Tenemos que revisar las pastorales que hacemos de acompañamiento de los matrimonios. Un acompañamiento que se adapte a su lenguaje, a su realidad, a sus horarios y evitar una idealización excesiva del matrimonio, mostrando el desafío de construir un camino, de superar conflictos. Es un desafío. En realidad sucede, el documento lo menciona, que la vocación al matrimonio es una vocación y la vocación a la vida consagrada es una vocación. Pero para consagrar a una persona a la vida religiosa o al sacerdocio, se le prepara 10 años, 12 años, 15 años, porque es una cosa seria. Y para alguien casarse para toda la vida, hace un curso de 3 días y se casa. Y es para toda la vida. O sea, es una vocación. Pero todo lo que implica en esos 10 años de formación, a uno le explican todo lo que le va a venir encima y uno ve el tema de los conflictos que vendrán, de la crisis, hay que acompañarlo. Y uno se forma y después te tiran al campo de batalla, pero tú armado hasta los dientes, ¿verdad? Te prepararon. Pero entonces hay una pastoral a veces muy floja del acompañamiento a una vocación, que es una vocación de santidad en la iglesia, que es la vocación del matrimonio. Entonces eso hay que revisar y valorar y hacer un camino. En todas las situaciones, puesto esta imagen del pastor cargando una ovejita,
La iglesia siempre necesita decir una palabra de verdad, de esperanza, con gran creatividad misionera, dice la exhortación apostólica. Otra dificultad es que nos ha costado presentar el matrimonio más como un camino dinámico que como un peso a soportar toda la vida, presentarla como un camino. De hecho, encontré una imagen que se ve de alguna pastoral que, que muestra el camino como de la pareja con diferentes etapas. Y una primera etapa de transición, una segunda etapa de establecer la llegada de los hijos, una etapa de transformación, la vida va cambiando, la adolescencia de los niños, todo eso, una etapa de estabilización, el nido vacío, va marcando etapas con sus crisis y con sus logros, ¿verdad? Pero como diciendo, esto es un camino y vamos a tener que aprender mucho a lo largo de ese camino. Hace falta como una pastoral que integre la vida de la pareja como un camino lleno de desafíos. Nos cuesta también dejar espacio a la conciencia de los fieles. Estamos llamados a formar conciencias, pero no a pretender sustituirlas. Como que hace falta eso también al interior de la familia. Formar a los hijos y formarnos para decidir con los valores, pero no que yo le esté tomando decisiones por el otro. Muchos no sienten que el mensaje de la iglesia sobre el matrimonio y la familia haya sido un reflejo de las actitudes de Jesús. Se ha habido también muchas respuestas cuando se hicieron las encuestas de que la iglesia parece más como exigente, como controladora, como la que indica la norma, más que la que muestra el rostro misericordioso y compasivo con los frágiles, como Jesús con la samaritana o la mujer adúltera. Voy a ir más rápido porque si no, en el capítulo tercero, la mirada puesta en Jesús es simplemente se ve la realidad de la familia desde lo que dijeron los papas del Vaticano II para acá, desde el aporte de los que participaron en el sínodo y desde la mirada de Jesús. Ese es el capítulo 3, que aporta como luz sobre la familia a partir de la tradición de la iglesia y desde la mirada de Jesús. Y muestra a un Jesús que nace, crece y anuncia el reino desde una familia, desde la familia. Y nos habla también de la familia en los documentos de la iglesia hasta hoy. Eso está también en el capítulo 3. Muestra a la familia como un sacramento, valorando positivamente el cuerpo y la relación sexual como parte del mismo sacramento. Esto, un elemento me parece importante porque hay mucha confusión y sospecha y sobre el tema de la sexualidad. Sin embargo, hay una valoración positiva dentro del sacramento. La iglesia siempre ha mantenido que para que se realice el sacramento del matrimonio, una parte central del sacramento es no solamente la ceremonia, como también cuando se consuma la relación sexual de la pareja. Sin ese segundo elemento, no hubo matrimonio. El matrimonio queda inválido. Pero ahí se ve la alta estima que tiene en la tradición de la iglesia una relación sexual dentro de una relación de amor dentro del sacramento. A veces eso se olvida y el documento recupera eso. La dimensión positiva, la dimensión eh, como de plenitud, incluso espiritual y mística que tiene la relación sexual de la pareja dentro de una historia de amor. El documento también ayuda a ver las semillas del verbo en situaciones imperfectas, cómo entender que en otras culturas que se casan de otra manera, que no son la Iglesia Católica, o en personas que tienen una pareja, por ejemplo, de unión libre, donde ahí hay signos también, en esa realidad imperfecta hay signos también evangélicos, el Evangelio.
Bueno, yo he conocido personas que no se casaron por la iglesia, viven en un campo, tienen 7, 8 hijos y han vivido una vida de fidelidad tremenda, de servicio, de entrega. Si ahí hay semillas del verbo, semillas del evangelio, reconocer lo que han conseguido, lo que hay de Dios ahí y conducirlos hacia una dimensión más perfecta, pero como es más inclusiva, no fijarme tanto en lo que le falta, sino en lo que ya Dios ha hecho en ellos y conducirlos hacia esa realidad más perfecta. En el capítulo cuarto se dedica al amor en el matrimonio. Entonces puse ahí una parejita ya con años avanzados, pero el amor permanece, están juntos, caminan juntos, todavía caminan juntos. ¿Eh? Eso sí, ¿verdad? Dice, dice que un criterio para saber quién es anciano, dice uno que tiene 10 años más que yo. Yo siempre estoy ahí como a la puerta. Tú tienes 10 más que yo. Por lo menos eso es para los que ya pasamos ciertas edades. No quiero detenerme tanto en esto, sin embargo, si hay una cosa que me impresionó a mí, especialmente y que le invito a que lo disfruten, es la reflexión que el documento hace sobre el diálogo. El diálogo está en los números 136 y 141 y es la importancia del diálogo. Da 5 criterios para aprender a dialogar. Como diciendo, se nos ha olvidado las cosas como más elementales del diálogo. Yo me trataba de resumirlo cuando estaba escribiendo y no podía dejar una palabra fuera de tan bonito que son esos 5 números, que les invito a que lo lean y verán que sirve no solo para la pareja, sirve para el trabajo en grupo, para la comunidad, el tema del diálogo en el mundo de hoy. Y me parece muy inspirado, muy iluminador. Simplemente voy a mencionar los 5, porque si no, esto bastaría para una conferencia sobre el tema del diálogo en la exhortación apostólica. Dice, dice un criterio primero, dice, darse tiempo de calidad, escuchar con paciencia y atención, dejar que el otro termine de desarrollar todo lo que tiene que decir, aunque no me guste. Dice, porque intervenimos, no lo dejamos que hable. Entonces, tiempo de calidad, escuchan. Es un primer criterio. Un segundo, desarrollar el hábito de dar importancia real al otro. Que el otro vea que es importante para mí. Hay un jesuita, nosotros le decimos Chuchú, el padre Chuchú, Jesús de León, que ha trabajado mucho en la pastoral familiar en República Dominicana, que yo digo que tiene el don de la escucha. La tiene como naturalmente. Y bueno, había un hermano jesuita que nos ponía nombre a todos, nos estudiaba y ¡pam! Y nos ponía un nombre. A mí me puso Sonrisita. No sé qué nombre le puso a Marcelino, pero bueno, él le ponía nombre a todos los jesuitas. Lo estudiaba, lo estudiaba. Y a este le puso Sangre Dulce, porque Chuchu tiene el don de la acogida. Y yo se lo decía a él, uno se sienta a hablar con él y parece que no hay nada más importante en el mundo que lo que tú estás diciendo. Él te lo dice como te escucha, como te mira, cómo reacciona. Dice, wow, qué importante soy, aunque esté hablando algo sencillo. Pues hace falta como recuperar esa calidad de la escucha en la que yo le estoy diciendo al otro, qué importante eres tú, qué importante es lo que me estás diciendo. La gente siente lo contrario. Hablé con fulano, hablé con fulana, no me escuchó. Me, me dijo una cosa que no tiene nada que ver con lo que yo le estaba diciendo, no me estaba escuchando. Un tercero es importante para el diálogo, es la amplitud mental. No encerrarse con obsesión en unas pocas ideas. La amplitud mental supone saber que yo puedo aprender de cualquier diálogo. Entonces, atreverme a aprender, abrirme a una perspectiva nueva. Puse en la imagen, he puesto el libro de un compañero jesuita, que es un libro fabuloso sobre la conversación espiritual, discernimiento y sinodalidad. Yo creo que él no ha venido aquí.
Yo lo quería traer este año a dar los ejercicios para aprovechar que él diera un taller sobre ese libro que él da por toda América Latina. Y no lo pude traer. Él trabajaba en Roma y fue ecónomo del Papa Francisco. O sea, manejó cosas difíciles allá arriba. Pero escribió sobre la conversación espiritual y el padre Guerrero, Juan Guerrero Alves, conversación espiritual. Y él trabaja mucho eso, el tema de la conversación espiritual, cómo escuchándonos podemos decir lo que yo siento, escuchar lo que el otro dice y luego juntos ver cómo avanzamos hacia una perspectiva diferente, que yo puedo incorporar de lo que el otro dijo. Hay toda una serie de dinámicas que él hace para promover la conversación espiritual y en el mundo de hoy. Entonces, tiene que ver con esa amplitud mental, de que siempre podemos aprender escuchando, atendiendo. El cuarto es que para poder dialogar hace falta amar al otro. Cuando se ama, entendemos mejor. Entonces, lo primero es que yo tengo que querer al otro. Alguna vez compartí, no sé si fue aquí con ustedes, que a mí me impresionó una religiosa filipense en Dajabón, en la frontera, que una vez trabajando con unos niños difíciles en un barrio, dice, no aguanto a esos muchachos, me tienen loca. Esos muchachos son terribles, rebeldes, no me dejan dar clase. Dice, pero todavía no me atrevo, no sé cómo corregirlos porque tengo que quererlos más. Dice, tengo que ver, que decir, tengo que quererlos más. Ella lo dijo y yo sentí que era algo como muy profundo. Dice, para la corrección tiene que brotar del amor. Si la corrección no brota del amor, se siente. Me está corrigiendo, pero me está anulando. Me está corrigiendo, pero me ve mal. Pero hay personas que nos corrigen y tú sientes, me está corrigiendo, pero yo sé que me quiere. Me lo dice por mi bien. Entonces, cuando amamos, entendemos mejor lo que nos parece difícil, las posiciones más divergentes a la mía. Y por último, el diálogo supone construir una riqueza interior. Puse ahí una cueva con una luz que le entra, porque la riqueza interior se construye en la oración, en la lectura, en la apertura a la realidad. Y cuando esa riqueza interior, cuando la persona lo que tiene dentro es superficialidad, ahí no hay posibilidad, el diálogo no va a ir más allá. Para que valga la pena hay que tener algo que decir. Y para tener algo que decir hay que construir una riqueza interior que se alimenta de la lectura, la reflexión, la oración, todo eso. Pero bueno, es una reflexión de 5 puntos con muchos detalles que vale la pena. El Papa la introduce pensando la pareja, muchas de las crisis de las parejas y de las familias es porque se perdió las herramientas elementales del diálogo. El diálogo ya no existe hace tiempo. Entonces le dice, vamos a rehacer de nuevo una cultura del diálogo, una disposiciones, actitudes. Vamos a construir las actitudes para que el diálogo se haga con más profundidad. Entonces la pareja se salvará. En los números 142, 146 habla del amor apasionado, como recordando que en la familia, en la pareja, un amor sin placer ni pasión no es suficiente y supone también una dimensión de relación apasionada. Y lo defiende el Papa citando a otros papas, como diciendo esa dimensión hay que reconstruirla. No es un invento de Francisco, él cita a otros anteriores. En los números siguientes, de 47 a 49, 147 a 149, se recuerda que Dios ama el gozo de sus hijos, porque pareciera que la iglesia lo que promueve a nivel de la familia y del mundo es todo tiene que ver con el sacrificio, la ascética, la renuncia. Entonces, es triste, como es triste. Dice, pero ¿quién dijo? Dios ama el gozo. Dios ama el gozo de sus hijos. Dice, la enseñanza oficial de la iglesia, fiel a las escrituras, no rechazó la dimensión del disfrute
Entonces el gozo es parte de la relación de pareja, pero es parte de la vida de fe. Y el Papa Benedicto XVI lo citan aquí en este documento, recordando la importancia de esta dimensión, recuperar el gozo en la relación de pareja y en la vida de la familia. De hecho, en el 149 se nos dice que algunas corrientes espirituales insisten en eliminar el deseo para liberarse del dolor, sobre todo del oriente, que parece que la perfección espiritual es la persona que ya superó las pasiones, no se apasiona por nada, ¿verdad? Nada lo mueve. Esa no es la indiferencia ignaciana, la indiferencia ignaciana es pedagógica, pero es para una pasión. Ignacio quería hombres y mujeres con pasión, con lo que hacen, pero para eso hace falta libertad. Y nosotros creemos que Dios ama el gozo del ser humano, que lo ha creado para vivir también con pasión. Puse una foto de Jesús sonriendo porque hay pocas, la mayoría son crucificados, entonces la mayoría son tristes, sufriendo, que lo están atacando al pobre. Parece que nunca sonrió en la vida, ¿no? Se defiende también la dimensión erótica del amor y como don de Dios que embellece el encuentro de los esposos y trata toda esa dimensión. Y hay que trabajar sobre eso. A mí me sucedió una vez trabajando en un barrio en República Dominicana que hablando sobre en una reunión de comunidad, de reflexión que hacíamos con la Biblia y una señora, estábamos hablando de la Virgen, la Inmaculada y todo eso. Entonces, ellas asociaban en el diálogo, comenzaron a asociar, claro que ella era santa porque ella no conoció el sexo. Entonces, claro, todos los que tienen, incluso algunas de las que estaban ahí presentes, pensaban que aún dentro del matrimonio, haber tenido sexo ya les hacía a ella perder la santidad. O sea, porque hay todo un lenguaje y una reflexión que ha puesto todo lo malo asociado al sexo y una lectura equivocada. Entonces parece que para estar sin pecado supone no haber tenido relación y no se trata de eso. Y por eso el documento trabaja muy bien esa dimensión positiva de la sexualidad, sin ignorar que muchas veces la sexualidad está llena de patologías en el matrimonio. Hay cantidad de problemas que tienen que ver con abusos dentro del matrimonio. Hay un punto sobre el matrimonio y la virginidad que se trabaja también con una afirmación importante que ya venía desde el Vaticano II, desde mucho tiempo, y es que, citando a San Juan Pablo II, los textos bíblicos no dan fundamento para sostener la inferioridad del matrimonio ni la superioridad de la virginidad o del celibato. En alguna época se llegó a decir, bueno, que la vida más perfecta era la vida religiosa y del celibato. Y entonces los que no pueden, entonces que se casen, ¿verdad? Entonces, y que traten de vivir más o menos un cristianismo mediocre, porque el cristianismo perfecto era el otro, ¿no? Eso en términos así de caricatura, pero había una idea alrededor de eso. Y resulta que hay un llamado universal a la santidad que se ha de ejercer en el matrimonio, en la relación de pareja, y que cada uno tiene su perfección propia, pero que una no es más perfecta que la otra. La perfección es servir al Señor y seguirlo a Él en santidad, en una realidad o en la otra. Es una aclaración importante por si todavía a alguien le queda algo de esa vieja teología, ¿verdad? En los números 163, 164 se nos recuerda la transformación del amor. Y me parece que es importante porque el amor va adquiriendo aspectos distintos en la medida que la pareja avanza en el tiempo. Entonces, hay que saber pasar de una etapa a la siguiente. Y al pasar de una etapa a la siguiente, hay que volver a enamorarse y decirse que sí. Dice, en esta etapa a lo mejor es la pasión, la atracción, es una etapa inicial. Después hay otras etapas de complicidades, después hay otra etapa de sentirse que se pertenecen mutuamente. Va definiendo esas etapas. Etapas de complicidades. Interesante como la evolución del amor de la pareja según la realidad de los dos, que hay que estar renovando
de nuevo el sí cuando los dos van cambiando. Me parece muy hermoso esa reflexión y muy realista. Por eso no podemos pretender que tendremos los mismos sentimientos durante toda la vida. El amor va transformando, va cambiando y hay que entenderlo. Sí, pues, no somos como al principio cuando nos conocíamos y dice, bueno, ahí estábamos en esa etapa, ahora estamos en esta. Después hay otras etapas en que el amor madura pasando por etapas distintas. Por eso es que es importante una pastoral del camino. De hecho, en Estados Unidos, no sé si solo en la Florida, imagino que es en Estados Unidos, se llama, pero se llama el camino del amor, el camino del matrimonio, que se llama el fin de semana que organizan, porque se trata de mostrar el camino. Si ustedes están iniciando un camino, el sacramento no es un punto de llegada, es una parada, pero el camino sigue y las etapas nuevas que vendrán. En el capítulo 5 hablan del amor que se vuelve fecundo y es cómo integrar todas las relaciones, además de la pareja. La pareja, los hijos, la importancia a veces de la adopción. A veces hay gente que piensa, a veces yo he escuchado incluso a algunos sacerdotes decir que no se debe adoptar porque la adopción trae un problema. Y se resulta que aparece en el documento como una fecundidad ampliada. Cuando la fecundidad biológica no es posible, hay otras maneras de fecundidad. Y la adopción es una de ellas. Y Y también el hecho de crear comunidades con otras parejas, o mi relación con los vecinos va ampliando, o la relación con todos los miembros de la familia de los dos lados. Es como ampliar el círculo del amor. Eso es lo que se invita, es la fecundidad de la pareja. Yo conocí una pareja italiana que no creo que eran de CBX, que hicieron una opción muy difícil, que solo la pueden hacer, no se le puede imponer a nadie una opción de ese tipo. No podían tener hijos. Y la fecundidad que ellos encontraron fue la adopción. Pero además, en la adopción, cuando fueron a los lugares donde están los niños que se adoptan, eligieron un niño discapacitado. Había niños bien, la gente estaba eligiendo, yo quiero aquella que es bonita, que es linda, fuerte, sana. Y ellos fueron y eligieron una discapacitada que nadie la iba a elegir. Entonces, y eso transformó su vida, pero eso significaba una carga tremenda y no era por 3 días, era para toda la vida. Pero yo conocí la calidad de esa pareja y cuando conversábamos me daba cuenta de que cómo podían haber hecho una opción de ese tipo. Solo se explica desde una experiencia de fe, que le hizo optar por la más vulnerable que encontraron y lo que se suponía para ellos. Es una fecundidad inesperada, ¿verdad? Y además el impacto sobre todos los que le conocían, que dice, ¿por qué adoptaron a esta? Porque la sentimos que era ella la que nos necesitaba. Pero bueno, en el capítulo 6 se dan algunas perspectivas pastorales y como nuevos caminos que tenemos que ir abriendo hoy, partiendo de las necesidades. La pastoral familiar, eh, el sujeto principal son las familias, o sea, los padres podemos participar, las religiosas podemos participar, pero como colaborando, el protagonismo de la pastoral familiar lo debe tener la familia. La parroquia es un espacio importante para el trabajo con las familias y, y la formación de los líderes que van a acompañar la pastoral. Me pareció interesante que ellos incluyen que los seminaristas, por ejemplo, en el caso de los seminaristas le dedican un tiempo diciendo que se puede haber una deformación. Se salen de la familia, pueden hacer un proceso de años desconectados de su familia y de las familias, y después salen a encontrarse con la familia y no la entienden. Entonces, qué importante es que durante el proceso de formación de los seminaristas, las familias estén cerca del que se está formando y que él esté cerca de las familias para que él esté en contacto con sus logros, sus sueños y sus crisis y sus batallas, ¿no? Qué bien le hacen las familias
al seminarista o al religioso, a la persona que va a ser agente de pastoral, que va a tener como principal tarea acompañar familias. Y el bien que nos hacen las familias que nos adoptan, donde quiera que vamos. Porque nosotros nos alejamos de nuestra familia, llegamos a un sitio y siempre tenemos familias que nos tratan como si fuéramos hijos, pero nos hacen un bien tremendo, también incorporándonos a la dinámica familiar. En capítulo 6 se dan las perspectivas pastorales, una serie de elementos para trabajar pastoralmente, no me voy a detener en ellos. En el capítulo 7 se invita a fortalecer la educación de los hijos. Me llamó la atención, ya tengo que ir concluyendo, que, que le dedicaron un capítulo a la formación de los hijos. Me llamó la atención, porque ya había hablado de todo. ¿Por qué dedicarle un capítulo? Precisamente por la crisis que hay para formar a los hijos hoy. Yo les recomiendo, si alguna vez tienen tiempo, de ver en YouTube una ponencia de un sacerdote de Monseñor José Munilla. Está ahí en el PowerPoint y después la pueden averiguar, en que él dice 10 claves pedagógicas de Amoris Leticia para educar a los hijos. 10 claves. Mire, le voy a dar estas 10 herramientas de cómo se educa a un hijo hoy, tomado de ese capítulo 7. Entonces pueden verlo con Munilla. En el capítulo 8 es acompañar, discernir e integrar la fragilidad. De eso yo hablé desde el comienzo. Son todas las situaciones irregulares. ¿Cómo acompañar todas las situaciones irregulares? Se trata de hacerlo desde la compasión y la misericordia. Es el capítulo 8. Finalmente, si le da dos delante, el capítulo 9 trata de la espiritualidad en la familia. La familia tiene una espiritualidad propia que hay que trabajar y da los elementos para fortalecer la espiritualidad en la familia. Con esto concluyo. Hay una pregunta que ustedes tienen muchas preguntas que les enviaron de la CBX, me imagino mundial, no sé, donde el documento que me mandó de Idre. Y solamente para la reflexión personal, ¿cómo estamos siendo llamados a acompañar a las familias de manera que traigan sanación, inclusión y confirmación de su camino sagrado? ¿De qué manera podemos nosotros contribuir hoy a la pastoral familiar? Aquí los dejo.